Estábamos chicos en las condiciones de servicios médicos adecuados, ¿sí? En este caso, que exista la parte de, bueno, buen sistema de salud suficiente para poder, de alguna manera, empezar las revisiones y chequeos constantemente de tu personal. Y como les hablaba un poquito, existe el término riesgos de trabajo, en donde el riesgo de trabajo pues puede existir en cualquier lugar y tiene que ver por la parte de los riesgos acudidos a la parte de trabajo. Miren, alcanzan a ver la imagen de la izquierda, ¿sí? Que en este caso son trabajadores, en este caso tienen material adecuado, pero puede existir un riesgo de trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas conocen con esta situación? Que a lo mejor puede existir algo físico en caso de que no. Imagínense que estas personas no tuvieran el casco, no tuvieran los arneses, no tuvieran las situaciones y que estuvieran, por ejemplo, limpiando vidrios, ¿sí? Por ejemplo, imagínense una persona limpiando vidrios de edificios y no teniendo las condiciones de salud, de trabajo necesarias. Pero estás a un accidente de una tragedia, ¿no? Entonces, para evitar accidentes por tragedia, la idea es tratar de buscar las mayores condiciones para que el trabajador no sufra accidentes demasiado intensos, ¿sí? Entonces, el riesgo laboral, pues, puede existir en cualquier momento y la idea es prevenirlo. La pregunta es, ¿cómo lo puedo prevenir? ¿Sí? ¿De qué manera puedo prevenir las de determinados puestos de trabajo? Y dirán, bueno, eso sucederá en trabajos que tengan que ver con actividades físicas, pero las que tengan que ver con labores intelectuales, ¿existe riesgo de trabajo? Y la respuesta es también, de menor medida, pero también, ¿sí? Incluso para los programadores hay riesgos de trabajo físicos. Entonces, pues bueno, nada más medir el grado de incidencia y ver cómo lo puedes prevenir, ¿sí? Se hacen análisis y estudios de ver cómo tiene la persona las mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Y entonces, pues puede haber diferentes riesgos de trabajo, pueden haber riesgos físicos, químicos, biológicos y hasta ergonómicos y psicosociales. Chicos, ¿conocen o han escuchado que últimamente existe una norma oficial mexicana, o sea, un reglamento para las condiciones psicosociales de los individuos en un puesto de trabajo? Dicho de otra manera, si se determina que el puesto de trabajo genera un estrés y ansiedad brutal, puede incluso ser sancionado en este caso, por Secretaría de Trabajo. O sea, sé que ahorita hay una regulación para poder estar hablando de las condiciones psicosociales de los individuos en un puesto de trabajo. Porque una de las condiciones que se han estado encontrando alrededor de ellas es que hay mucho generador de estrés, hay mucho generador de ansiedad y que en un nivel extremo pueden tener causales desastrosas, ¿sí? Entonces, para los que estén en algún lugar de recursos humanos, yo les recomiendo revisar la norma que tiene que ver con factores psicosociales, porque eso está muy, muy de moda. Muy bien. Bueno. También, por penúltimo, también hablar un poquito de los requerimientos de recursos humanos. Muy bien, ya tenemos un organigrama y les quiero comentar que el requerimiento de recursos humanos tiene que ver un poquito con el proceso antes de la selección y antes del reclutamiento y antes de la selección, ¿sí? En donde las empresas requieren personal y donde las personas requieren trabajo. Pensemos que así es en el mundo laboral. Las personas o las empresas, para vida de sobrevivir, ocupan gente produciendo y los candidatos requieren un puesto laboral para poder sobrevivir. Por lo tanto, existe un estira y afloje, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el obvio no, ¿verdad? Piénsalo. Liliana, Mande. si te ofrecieran un trabajo ahorita en donde te dieran 1,000 pesotes mensuales. No sé. ¿Mandé? ¿No? No. 1,000 pesos, profe. ¿Por qué no? Es un No. trabajo. Luego se quejan de que no hay trabajo por 1,000 pesotes. ¿Verdad?
No Entonces, iba ni a la entrevista, profe. mira, la entrevista, ya me dijiste que no. Híjole, y uno que tenía ahí la oferta, 1,000 pesotes mensuales. Entonces, a lo que vamos es que sí, no ilusione. Exactamente, que es demasiado dinero, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, 1,000 pesotes mensuales, se dan cuenta que en este caso, el mercado o la oferta de la empresa para que alguien labore, al ser menor que la condición social de los individuos no aceptan y por lo tanto la empresa tiene que estar buscando, rogando a ver quién entra por 1,000 pesos mensuales. De tal suerte de que solo de una cantidad monetaria, a lo mejor el mejor trabajo de la vida, el trabajo más a gusto, más todo lo que tú quisieras, pero en una cantidad monetaria que para el mercado de trabajo era insuficiente. Entonces, vamos cambiando a otro, a donde vamos viendo a quitar las ilusiones, diría Amri. Por ejemplo, te la cambio en ahora un monto que sea difícil de no ver, 100,000 pesos mensuales. Ya volteó, ya tus ojos cambiaron. ¿Dónde firmo? Sí, ya tus ojos cambiaron, ya ni sabes en qué, ¿verdad? Va a parecer como los juegos estos que están de moda, los de calamar, pero dicen, pues va, ¿dónde firmo? ¿Qué está pasando? Porque 100,000 pesos es un marco de referencia para el mercado en donde dicen, oye, es una buena oferta para el promedio que existe. Entonces para Liliana se volvió atractivo. Entonces, siempre está ese estira-afloje porque las empresas lo que buscan es la mayor rentabilidad posible o poder pagar sus operaciones. Y por otro lado, las personas buscan la mejor rentabilidad personal posible. Y entonces está como, a ver, jalando la cuerda a cada quien en qué ofrezco, qué doy. ¿Sí? Y entonces sucede también una oferta-demanda. Cuando en las condiciones del lugar existe poco trabajo, las personas eligen ganar menos porque no les queda de otra porque hay poco trabajo. Cuando hay mucho trabajo, las personas pueden elegir y por lo tanto las empresas tienen que ceder un poco más para que la gente voltee a ver a esas empresas y no voltee a ver a las otras que están ofreciendo más. Entonces es un estira y afloje, véanlo, ¿sí? Constantemente. Y entender eso nos sirve para estar sabiendo los requerimientos del puesto. Es decir, ¿qué tengo que ofrecer para que la gente quiera trabajar conmigo, pero que tampoco ofrezca de más porque si no pierdo mi rentabilidad? Es decir, que en qué momento puedo establecer algo que puedo dar sin perder lo anterior. Entonces, va por ahí, va por mucho por lo que o necesitas y por lo que la gente tiene. Y también pensemos desde el otro lado. El candidato tiene y aporta cosas que probablemente te hagan falta. Y lo que va a suceder, por ejemplo, imagínense, a ver, y pasa mucho, ¿eh? Imagínense que Miriam, a ver, Tania, ¿sí, Tania? Muchos lo que hacen es que te manejan un sueldo inicial y conforme a tus capacidades o logro de objetivos, te lo van subiendo en determinado tiempo o con la firma del contrato de planta. Correcto. Te van subiendo porque van mejorando tus habilidades y tus capacidades. Y te vuelves más indispensable. Correctísimo, Tania. Correctísimo. Y justamente iba a eso, de la oferta-demanda. Y voy a aprovechar que me comentaste eso, Tania. Imagínate que de repente tú empezaste a estudiar motores en general. Te hiciste tan buena en motores que prácticamente con escuchar un motor, tú sabes la problemática de este motor. Y te hiciste tan buena que estudiaste motores en Alemania, motores industriales, maquinarias, etcétera, etcétera, y eres de las pocas que con tantito lo arreglan. Tu valía para muchas empresas que tengan esos motores va a ser enorme. Y al ser enorme, pues tienes un abanico de empresas que te dicen, ¡hey, ocupo ayuda! ¡Hey, ocupo ayuda! Entonces, Tania per se puede decir, pues, es que mi tiempo está bien ocupado. No sé a dónde elegir y entonces estarás a la ley del mejor postor.
Tip, entre mejores credenciales vayas obteniendo, y ojo, mejores credenciales me refiero no solo también al grado académico, sino también a mejores credenciales de saber algo que los demás no saben, o hacer algo que los demás no quieren, que ya lo había dicho, más probabilidades, y que mucha gente lo necesite, más probabilidades de cobrar más, si tú lo quisieras. Porque todo en esta vida también es una bonita negociación, ¿sí? Obviamente las empresas van a querer buscar su mayor rentabilidad y normalmente los candidatos la mejor rentabilidad propia, ¿ok? Entonces estarás en una estira y afloje. Pero justamente, Tania, como lo dices, muchos a través de la promesa de que te van a pagar más entre mejores competencias tengas, pues hacen que te quedes más y que de alguna manera vayas adquiriendo más conocimientos. Muy bien. Entonces, va por ahí, y entonces ese estilo de afloje está bien, bien interesante. Pues bueno, ya de alguna manera tú eres la empresa y tú quieres analizar tus puestos. En este caso, recuerden que los puestos se analizan dependiendo de tu operación y por ende de tu organigrama. Créanme, si no tienes organigrama, es un buen momento para hacerlo antes del análisis de puestos. Y si no tienes organigrama y dices, pero es que ¿cómo lo hago? Te recomiendo hacer un escrito de toda tu operación en el paso a paso para determinar cuántos puestos de trabajo requieres. Y el análisis de puestos es algo fundamental para poder hacer tu equipo como tal, ¿sí? Es algo que se les complica mucho a los autoempleados que después requieren de personal para poder crecer. Muy bien. ¿Qué recomiendo si estás en el mundo del autoempleado y que quieres personal? Determina qué actividad es la mayor ladrona de tiempo y qué actividad recurrente es la menos responsable y a través de eso establece tu primer trabajador. Muy bien. Hay diferentes métodos para analizar el puesto de trabajo y vamos a hablar de algunas herramientas del método de puestos. Uno de ellos es la observación. Es decir, de alguna manera es observar tu operación para determinar qué se requiere en los puestos de trabajo. Yo les decía, esto es para empresas que van apenas creciendo. Empezar a observar el puesto de trabajo es indiscutible. Tienes que estar viendo como el paso A, paso B, paso C para determinar en dónde hay más necesidades de personal. Y a partir de eso también determinar qué necesita hacer la persona o las personas que lleguen. ¿Sí? La observación. Otro método para analizar puestos es entrevistar. Si tuvieses más trabajadores, entrevistarlos y decir, oigan, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que necesitan para mejorar su productividad? Y empiezas a hacer una entrevista para poder saber qué es lo que va requiriendo de personal. Y también cuestionarios, que de alguna manera vas viendo en todo en general qué es lo que se va requiriendo para el análisis de puesto. En este caso también el cuestionario es de todos los colaboradores y los supervisores para poder decir, bueno, ¿qué es lo que haces en tu puesto? ¿Qué es normalmente cuánto tiempo toma? Etcétera, etcétera, etcétera. El cuestionario y la entrevista usualmente se dan más para empresas ya formadas, para empresas que ya tienen trabajadores. La observación es el método para el autoempleado y o para las personas que tienen poco personal. Muy bien. Y también lo puedes hacer a través de tu aprendizaje de prueba y error, en donde a partir de incidentes críticos y sucesos diarios, a partir de eso puedes decir, pues, ¿sabes qué? Si nos hace falta algo, ¿no? Por ejemplo, las clásicas empresas que andan metidos en problemas legales, de repente se dieron cuenta que ocupan un abogado. Disculpen. También, también un contador, cuando tienen un problema de números. O aquellas empresas que requieren ir al siguiente nivel y piensan que necesitan un vendedor. Ay, disculpen. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, tú vas haciendo los incidentes críticos y diarios de trabajo. Sí. Y pues también saber que estamos en un área digital.
en la parte de recursos humanos está evolucionando para ser digital. Chicos, ya han visto un poquito de tendencias de recursos humanos y sobre todo de reclutamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se está llevando el reclutamiento en la era digital? Y de tal suerte de que ha cambiado un poquito las normas de trabajo. Por ejemplo, es mucho más habitual estar hablando de una página que se llama LinkedIn o que se llama OCC o Computrabajo o todas estas que ofrecen trabajos colaborativos a través de Internet. Entonces, también mucho, o sea, está existiendo mucha tecnología para analizar el puesto. Existen métricas o programas que te ayudan para analizar el puesto de trabajo, como Zoom, Meet, para poder empezar a hacer como estas herramientas de juntar cosas, ¿no? De juntar información como tal. Como una reunión, como por ejemplo en Zoom, con los puestos de trabajo para poder determinar algo. Y si no tienes personal para eso, a lo mejor también poder hacer este análisis de los puestos con expertos o con empresas similares a las tuyas que ya hayan pasado por lo tuyo, también puede ser una herramienta de información. Muy bien. Entonces, utilizar un poquito la digitalización, créanme, chicos, que siempre va a ser una respuesta que te ahorre tiempo. ¿Sí? Yo les comento mucho a los grupos y Liliana no me dejará mentir, que siempre lanzo la pregunta, ¿qué tecnología te puede ahorrar trabajo? Seguramente estás a una app de distancia de mejorar un poquito tu análisis de puestos. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, pues a lo mejor está existiendo, por ejemplo, existen apps que te pueden ayudar para poder tener un esquema de análisis de puestos. Si no hablas de las apps y lo quieres hacer manualmente, aquí les voy a poner un bosquejo o un ejemplo para diseñar puestos de trabajo. La primera es, revisa los objetivos como también los revisaste cuando hiciste la capacitación. ¿Para qué papel tiene ese puesto de trabajo? Luego, ¿qué tareas va a hacer? ¿Con qué departamento se va a relacionar? ¿Cuánta disponibilidad de horario vas a necesitar? Si vas a requerir alguna habilidad comprobada o no. ¿Cuál es el ambiente laboral que existe? ¿Existirán riesgos y accidentes laborales? ¿Cuánto tiempo va a tener que dedicarle al trabajo? ¿Requiere un plan de inducción? ¿Requiere que se forme la persona y que poco a poco adquiera conocimientos? Y si la respuesta es sí, ¿qué capacitaciones va a requerir? Y por último, si no, uno de observaciones generales por si te faltó algo que quieras hacer un acotamiento para el diseño del puesto de trabajo. ¿Sí? Chicos, como segunda actividad de Moodle, el que está en Moodle como tal, dice, investigar 3 métodos de análisis de puesto de trabajo dentro de una organización. Ponerlos en el contexto. Los métodos que estuvimos hablando fueron de puestos en área digital, los incidentes de trabajo, los cuestionarios, la observación y la entrevista. Esos son los métodos. Puedes analizar o profundizar esos o agregar otros que empieces a encontrar para hablar de esos métodos per se. Lo que se busca en la actividad no simplemente es mencionarlos, es decir, entrevista, cuestionario, eso pues es de lo más fácil del mundo, sino a lo mejor empezar a ver cómo lo podrías aplicar o a lo mejor un ejemplo o a lo mejor una descripción o buscar otros métodos aparte de esto y que poderlos explicar. Muy bien, esa es la finalidad de la actividad número 2. ¿Alguna duda, ansiedad, comentario, sugerencia de esta actividad 2? Bueno, silencios. Muy bien. Ok, de todas maneras, ahí cualquier cosita seguimos por chat. En la actividad 3, o de la actividad 3, del último tema del día de hoy, para cerrar, el clima laboral. Chicos, clima laboral es lo que ya viven ustedes. ¿Sí? Los que trabajan o los que trabajaron estuvieron en un ambiente de clima laboral. ¿Sí? ¿Cómo se mide el clima laboral? Hay un montón de factores, pero lo personal o el personal para ti es qué tan bien o qué tan desarrollado
te sentiste en tu puesto de trabajo? ¿Qué tantas oportunidades te dieron o te dan en tu puesto de trabajo? ¿Qué tanta equidad y qué tanta igualdad existe o existía en tu puesto de trabajo? ¿Y qué tanto toman en cuenta tu opinión en tu puesto de trabajo? A partir de todas esas cosas, uno puede empezar a determinar bueno, ¿y qué tanto se chismea o no en tu puesto de trabajo y sobre todo contra ti? A partir de eso, tú puedes empezar a determinar más o menos en qué clima laboral tiene la organización. Hay climas laborales o factores que determinan el clima laboral, pues pueden ser algunos factores organizacionales, que de hecho la mayoría de la responsabilidad viene de los factores organizacionales, y otros de factores personales del clima laboral. Es de qué manera tú lo percibes, tus experiencias de vida, tus convivios personales, etcétera, etcétera, influyen muchísimo en cómo percibes la empresa en donde estás. Pero no dejemos de lado que la empresa per se tiene los factores organizacionales que a veces genera que la mayoría tengan los factores personales. Por ejemplo, si es una empresa que se le dificulta dar información, normalmente el factor de clima laboral que predomina es la incertidumbre. Y ustedes saben cómo reaccionan muchas de las personas ante la incertidumbre. Yo les digo que uno de los factores fundamentales para que una organización permanezca en un ambiente de clima laboral sano es mejorar su comunicación. Una empresa que no comunica es una empresa que tiene altos índices de chismes o de rumor de pasillo. Y cuando una empresa tiene altos índices de rumor de pasillo, chicos, se transforma a la informalidad de los rumores de pasillo mismos. Y como ustedes saben que los chismes suelen tener un poco de verdad y un mucho de mentira, pues ¿qué creen que eso puede pasar con las personas que están interrelacionadas? O incluso las enemistades que se pueden generar en las empresas, muchas de ellas se dan por situaciones que fueron creciendo con el tiempo debido al clima laboral de la empresa. O sea, a veces son como copos de nieves que al principio son poco visibles o poco importantes para muchas empresas, pero pueden ir creciendo si no se atienden a hacer una problema, no. ¿Sí? ¿Cuántas veces han visto esas empresas que le tiran hate a las otras organizaciones, a las otras partes de la empresa, ¿no? Los de contabilidad contra los de administración, los de administración contra los de operaciones, los de operaciones contra los de ventas y así sucesivamente. Ese bendito hate. Por ahí, Reina, cuando lo tienes. ¿Sí? Bueno, en donde yo trabajaba había dos áreas, una era de monitoreo y otra era de calidad. Yo estaba en la de calidad. Y sí, seguido decían, no, es que los de monitoreo nada más se la pasan platicando. O yo escuchaba que así decían algunos de mis compañeros, o los de monitoreo, como me llevaba bien con algunos, que era con la mayoría, decían, no, pues es que muchos de calidad ni hacen nada, nomás están ahí platicando en el pasillo también, no nomás se quedan ahí parados y no están haciendo su trabajo. Y a nosotros nos toca hacer más porque los de calidad no se ponen a revisar que la gente esté cumpliendo con los métodos de sanitización y así. Y así pasa. Y así pasa. Ah, qué caray dices, ¿no? No, bueno. Y luego también la gente se quejaba mucho de nosotros de calidad. Por ejemplo, yo era buena onda con mi gente, con la gente del invernadero en el que ella estaba. Ajá. Pero si lo regañaba, si tenía que regañarlos, pues lo regañaba. Y yo desde el principio les dije, yo no quiero estarles regañando, no quiero estarles levantando actas. Ustedes saben lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero yo no les voy a decir nada. Ya si yo veo que ustedes no están haciendo las cosas, pues sí les voy a llamar la atención. Y al principio estaban bien, todo relax. Y ya después empezaron a quejarse de mí que porque según que yo les gritaba y que les decía de groserías y no era cierto. Exactamente. Cuando llegan los rumores, cuando la comunicación es insuficiente o cuando no existen métricas para poder establecer o para poder cortar los canales de comunicación.
Por ejemplo, si se están dando cuenta en este momento, hay un video, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un video es un canal de comunicación que puede comprobar la interacción entre nosotros. Entonces, por ejemplo, para bien o para mal, está esta evidencia, ¿sí? Entonces, eso hace que los rumores se disipen un poquito, ¿sí? El tener los canales de comunicación respaldados hace que los rumores se vayan. O cuando un buen comunicado desde la parte de arriba, explicando muchas cosas, puede evitar este tipo de rumores que te hicieron contra ti, Reina. Sí, que decían, oye, los de calidad sí lo pasan platicando. Ya, por ejemplo, desde antes la organización dice, miren, los de calidad se encargan de esto. Nosotros estamos revisando esto, y nosotros nos encargamos con calidad. Si fuera así, jamás hubieran abierto la boca a las otras personas, porque ya hubieran sabido exactamente qué onda, tal. Y por eso ni siquiera lo hubiera dado tiempo a poder hacer eso. La cosa es que es bastante compleja porque cubrir todos los hoyos normalmente es tan complicado en empresas grandes que es casi inevitable que existan los chismes. Pero aún así, cuando detectas la bolita, si no la atiendes, esto crece y puede ser un problema de recursos humanos. ¿Cuántas veces hemos visto, por ejemplo, o han conocido de áreas laborales que tienen un conflicto bastante fuerte porque se dejó crecer el conflicto? Entonces, el área de recursos humanos, yo considero que debería estar muy atenta de esos pequeños fueguitos que pueden crecer y ser un fuego más grande y decir, bueno, empiezo a generar las condiciones de clima laboral necesarias. Genero la cordialidad, genero la corresponsabilidad de todas las áreas y sobre todo genero la comunicación. Que siempre nos han dicho, la receta de la abuela, que la comunicación es la clave. Créanmelo, que sí, en las organizaciones, como tratas con personas, la comunicación es la clave. Dejar canales de comunicación claros y algo que la gente, todas las personas lo entiendan y al mismo tiempo se hagan responsables de lo que entendieron, es vital. Porque cuando las personas no se hacen responsables de lo que entendieron, empiezan los victimismos de es que esta área otra, ¿no? Entonces, pues ahí está, es algo que también que tiene que atender el área de recursos humanos. Entonces, todo esto es clima laboral, chicos, todo esto, ¿sí? Dentro del clima laboral hay diversas herramientas. Hay muchísimos cuestionarios. Es más, tan solo con que googleen cuestionario de clima laboral, seguramente les van a llegar información de una serie de preguntas que pudiesen aplicar ustedes como departamento de recursos humanos. Usualmente incluso les comparto el PDF, pero no quiero desviar la atención a la actividad principal, ¿sí? Hay PDFs, se los juro, que en internet que te pueden determinar cómo es el clima laboral donde trabajas, ¿sí? O donde trabajaste. Qué tan tóxico o qué tan cordial era el ambiente en donde trabajabas, ¿sí? Entonces, es bien padre cuando ya te das cuenta de ciertas cosas y que también muchas organizaciones tienen el mismo problema e inclusive los que se quieran dedicar a la consultoría de recursos humanos, ahí les doy un tip. Encuestas de clima laboral, hay oportunidad para nicho de trabajo, ¿sí? Entonces, porque muchas empresas no saben cómo está su clima laboral, ¿sí? Entonces, de ahí pues los datos disponibles, qué datos cualitativos te va a entregar, es parte de tus herramientas. Hay encuestas de clima laboral, hay observación en el trabajo, hay entrevistas como lo hicimos o como lo vieron en la parte de análisis de requerimiento del puesto, ¿sí? De tal suerte de que tú veas las condiciones de la empresa y tengas como una radiografía de lo que sucede en la empresa en ese momento. ¡Ojo! El clima laboral no es, o más bien, las empresas no son estáticas, son dinámicas. La empresa de hoy no significa que la empresa de mañana permanezca igual. Si la encuesta de clima laboral salió que la mayoría de los trabajadores piensan que es una empresa malita en el ambiente laboral, no es el fin del mundo. No es que digas, ay, no manches, ahora tengo que despedir a todos porque ya se acabó la empresa. No es eso. Es un área de oportunidad para mejorar. De hecho, es súper sano. No hay problema. Se hacen cosas, se mejoran cuestiones y el clima laboral puede mejorar. Si también
el clima laboral salió desde el inicio muy bien y al mes no tan bien, también no es el fin del mundo, pero también es normal. Hay empresas que como que descuidan un poquito cuando saben que salieron bien y pueden ir hacia abajo. Las empresas tienen que estar constantemente mejorando sus situaciones de clima laboral. Muy bien. Entonces, hay una guía de trabajo o lo va dictando Moodle como tal, una guía de trabajo para el plan de estudio, para la parte de estudio del clima laboral. Uno es ver qué está sucediendo, diseñar un cuestionario para determinar o hacer herramientas de métricas para no simplemente cerrarnos en un cuestionario, ver las situaciones del sector, distribuir el contenido del cuestionario. Aquí hay un tip, por favor. Cuestionarios de clima laboral que tengan nombre no son cuestionarios de clima laboral. Tienen que ser anónimos. Me ha pasado y he llegado a ver empresas que les dan cuestionario de clima laboral y los jefes volteando a ver. Así como de, a ver, ¿qué respuestas pones, Porque depende de las respuestas que pongas, así te voy a tratar. Si lo tratamos como un método amenazante, se sesga todo el estudio. No puede tener nombre, tiene que ser anónimo, ¿sí? Y sobre todo, casi buscar que no exista una repercusión personal de resultados negativos. Porque también mucha gente, por miedo a que en el juicio, en la evaluación les vaya mal, pues dicen que todo está bien. O otras personas, por intereses, por ejemplo, que también puede suceder, que a lo mejor, vamos poniendo el caso de Reina que nos dijo, ¿no? A lo mejor en el caso de Reina, a lo mejor alguien quería el puesto de trabajo y de repente pues empezó a lanzar chismes porque quería su puesto de trabajo, que también es probable. ¿Sí? De que dicen, oye, pues como que se me antojó ganar lo que gana ella y hacer lo que hace ella, pues de repente le empiezo a soltar dardos para que ella tambalee. Que también eso pasa. Entonces, hay que cuidar mucho el sesgo del cuestionario de clima laboral, que no se vaya a nivel personal. Si tomas represalias de hay que despedir a este porque sacó mal, o hay que llegar mal, hay que tener algo porque no nos dijeron bien, ahí se sesga todo. Tiene que tener un carácter impersonal. Tiene que tener una situación de anónimo y en pro de mejorar la situación, no en pro de despedir a nadie. Muy bien. Y luego tiene que haber un análisis de datos para poder establecer qué salió y a partir de eso comunicar los resultados, porque la gente tiene que saber cómo salieron. Y traslación de medidas es algunas medidas correctivas que mejoren el clima laboral. Muy bien. Hay diferentes tipos de climas laborales. Y hay que dejarlo bien en claro porque es importante que lo sepan. Existen los trabajadores o los autoritarismos explotadores. Es aquellos que tú tienes que acatar, tienes que seguir, porque si no, los jefes son jefes tiránicos que se vuelven exclusivos de ahí, ¿sí? Que de alguna manera tienes que alcanzar las metas y no te va un castigo. Están los paternalistas, estos de los que se quieren hacer como encargados de los trabajadores, pero más como padres, más que otra manera. Y los consultivos que le están preguntando constantemente a los trabajadores que requieren. Ninguno es mejor que otro. En realidad, en los tipos de liderazgo se utilizan todos, pero es importante que conozcan la clasificación de los climas laborales. Chicos, como última actividad del día de hoy de Moodle, tiene que ser o tiene que ver con leer el texto adjunto de los climas laborales y establecer un mapa mental con la información. Hay un texto adjunto que tiene un poquito o tiene un muchito de lo que hablamos del clima laboral y a partir de eso hay que hacer un mapa mental. Muy bien, para los que tengan mucho tiempo que no me hayan visto, la idea, chicos,